En esta primera diapositiva se ve el título, que es el término educación física, una mirada filosófica. También he incluido mi correo electrónico por si al término de esta presentación alguien quisiese enviarme algún comentario, alguna opinión o pedirme más información si es que lo requiere. Lo dejo a, a su disposición. La presentación de hoy día la dividí en 4 partes. En primer lugar, haremos una introducción general sobre el término filosofía y otras cuestiones que son generales e importantes para aproximarnos al tema central. En segundo lugar, hablaremos en concreto sobre qué es educación física. En tercer lugar, hablaremos un poco sobre filosofía y educación física. Y en la última parte voy a hacer una defensa filosófica del término educación física. Una defensa filosófica porque para muchas personas especialistas del área, el término educación física está obsoleto. Debiese desaparecer y debiésemos superarlo por otro término. Entonces, eso desde mi punto de vista es cuestionable. Así que justamente con eso terminaré. Les voy a pedir, voy a tomarme una pequeña pausa, voy a prender la luz que ya se está oscureciendo acá. Ahí para que no me vea tan oscuro. Bueno, para comenzar en esta introducción, creo que es importante saber qué es filosofía. Pregunta difícil, porque no todas las personas o personalidades de la filosofía están de acuerdo sobre qué es filosofía. No obstante, hay algunos elementos en común que voy a mencionar ahora. Filosofía se reconoce que es una ciencia, en el sentido de que es una actividad que busca conocer la verdad y para ello investiga. Pero no es una ciencia igual a las otras ciencias. ¿Por qué? Porque es una ciencia general que trata de abarcar la totalidad. Y eso lo profundizaremos un poco más adelante. Luego, hay otras características que se le atribuyen a la filosofía, que se encarga del conocimiento a priori. Y una corriente que explica bien eso es la fenomenología. A priori significa que es un conocimiento que es independiente de la experiencia. Pero no todos están de acuerdo con que la filosofía solo se encargue del conocimiento a priori. Entonces, hay otras personas importantes, sobre todo, por ejemplo, de la corriente del existencialismo, entre ellos podríamos decir Kierkegaard, Unamuno, que dicen que la filosofía también se encarga del conocimiento a posteriori, es decir, del conocimiento que tiene que ver con la experiencia, con nuestra experiencia mundana. Desde mi perspectiva, ambos tienen razón. Y la filosofía se encargaría del conocimiento a priori y a posteriori. Y lo que más caracterizaría a la filosofía es que es una ciencia general. Como ya mencioné, si existe una ciencia general, que sería la filosofía, deberían existir otras ciencias que son particulares. Y en estas ciencias particulares estarían las ciencias de la educación, la psicología, la biología, antropología, sociología, arqueología y las ciencias que nos convocan a nosotros, que es la actividad física y el deporte, entre muchas otras. ¿Por qué son particulares? Porque sus investigaciones se enfocan principalmente de un objeto de estudio concreto, independiente de abordar la totalidad. No obstante, la filosofía también puede investigar estas áreas. Y esta diferencia, lamentablemente, se ha visto muy reflejada en la universidad, donde
a nivel general se hace muy poca investigación filosófica y se hace mucho de la otra investigación, de las ciencias particulares. O también la filosofía ha quedado encerrada en solamente o como algo perteneciente solamente a las facultades de filosofía. Es decir, que las personas que estudian filosofía serían las que hacen filosofía, cuando eso no tiene por qué ser así. De hecho, los primeros filósofos no fueron a la universidad y no obtuvieron ningún título. Entonces, yo considero que es muy importante también que en todas las facultades se se estudie un poco la filosofía, sobre todo porque, como veremos más adelante en la presentación, la filosofía tiene mucho que ver con lo que se hace en las ciencias particulares. De hecho, se le conoce como la reina de la ciencia, o la madre de la ciencia, porque las ciencias particulares se fundamentan a partir de premisas filosóficas. Esto quiere decir que en cada ciencia hay muchas discusiones filosóficas que están constantemente avanzando para definir qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace en cada una de esas ciencias. A modo de introducción también considero importante referirnos ya en términos más concretos a una discusión que existe en torno al cuerpo humano, una discusión filosófica, donde a grandes rasgos existen tres corrientes que se refieren filosóficamente al cuerpo. Una corriente materialista, que dice que niega una trascendencia espiritual, que niega también un alma que pueda trascender el cuerpo, que dentro de sus premisas está que no corresponde hablar de metafísica porque la metafísica no existe. En pocas palabras, que todo es material. Incluso esta corriente materialista suele hablar a veces del alma, pero el alma lo entiende también desde una perspectiva material. Luego, en el centro, que es donde yo me ubico o me identifico, podríamos hablar de una mirada ecléctica, donde reconoce también premisas del materialismo, pero también reconoce premisas de corrientes espiritualistas o idealistas, que hablan del espíritu como algo independiente de la materia. Y luego, en tercer lugar, estaría una corriente que es espiritualista o idealista. Y uno de sus precursores es Platón, donde él con el mundo de las ideas sobrepone el espíritu a la materia. Y en esta corriente también muchos representantes y muy influyentes en la sociedad. Entonces, muy similar a lo que pasaba en un principio con lo que sentí. Al final, en filosofía casi todas las ideas tienden a afectarse. Lo que hablamos al principio de qué es filosofía también se refleja en esta mirada de lo que interpretamos por cuerpo humano. No, me pasé. Para ser más precisos todavía, he incluido una figura donde se ve algunas características de lo que es el cuerpo para el materialismo, el eclecticismo y el espiritualismo. En el primer cuadro, que es del materialismo, podemos ver que el ser humano es de esencia completamente corporal. Una corriente significativa de ella es la concepción marxista. Marx era un materialista y muchos filósofos continuaron sus ideas y también su materialismo. Luego tenemos el eclecticismo, que diría que el ser humano es de esencia corporal y espiritual. Una de las interpretaciones es la concepción del cuerpo vivo. Una de las filósofas que han argumentado esa concepción es Edith Stein, pero también hay muchos otros de la fenomenología, como Edmund Husserl, Max Scheler, que han hablado del cuerpo vivo, pero como en filosofía no es todo tan fácil, porque la concepción del cuerpo vivo también es utilizada en muchas ideas materialistas.
Entonces podríamos hablar que hay diferentes interpretaciones del cuerpo vivo también. Y luego, en tercer lugar, tendríamos la mirada espiritualista o idealista, que diría que el ser humano es de esencia completamente espiritual. Un representante de esa idea podría ser Descartes, René Descartes, conocido también como la concepción cartesiana, y que en educación física ha sido bastante criticada porque esta concepción cartesiana fue muy hegemónica y hizo ver a la educación física y al cuerpo como algo meramente mecanicista. O sea, como el cuerpo era visto como un objeto y se descuidó mucho la subjetividad del cuerpo. Entonces, por esos motivos, por ejemplo, yo me distancio tanto de la totalidad del espiritualismo, de la totalidad del materialismo, y me sitúo en una perspectiva ecléctica diciendo que ambos tienen sabiduría. No obstante, existen muchos otros especialistas que se pueden ubicar en las otras corrientes. Bueno, ya teniendo un poco de claridad sobre algunas corrientes filosóficas en torno al cuerpo humano, voy a decir algunas definiciones que se han señalado sobre educación física. Y además decir que no todas estas definiciones han sido con una mirada clara filosófica, pero nosotros podemos hacer una interpretación sobre algunas ideas filosóficas que están implícitas en ella. Alguien que se diferencia, eso sí, de una mirada ingenua, que no hizo filosofía, fue Cagigal, que es el primero que está acá. José María Cagigal es uno de los pensadores más importantes de la educación física española. De hecho, él fue el creador de la primera carrera, de la primera departamento o dirección, o el reconocimiento del Estado de la carrera de educación física, y también filosofó. Se le conoce también como un filósofo del deporte. Participó en el Comité Olímpico Internacional. Yo tuve la suerte de ir a estudiar a la facultad que él fundó, que es el INEF de Madrid. Para Cagigal, la educación física es el arte, ciencia, sistema o técnicas de ayudar al individuo en su desarrollo, en el desarrollo de sus facultades para el diálogo con la vida. Aquí no logro, a ver si voy a hacer algo. Ahí creo que se puede ver. Se estaba viendo súper bien. Ahí pueden ver sí, perfecto. Sí, Para lo el que pasa es diálogo que con la nosotros, vida, con especial atención. Sí. nosotros no vemos esa Sí, imagen, a ustedes la se les imagen que ve. ustedes, sí. No, y además yo la puedo mover. Perfecto, ya. Voy a terminar la definición. Con especial atención a su naturaleza y facultades físicas. La filosofía de Cagigal era, desde alguna perspectiva, cristiana. Él era un católico. Entonces, como católico, él siempre reconoció la perspectiva espiritual. Entonces, dentro de su filosofía, nunca negó la independencia del espíritu con la materia. Por lo tanto, él no tuvo conflictos para reconocer la existencia de algo físico, de una realidad física y de una realidad espiritual. Por eso él no se enfrenta a esta idea de facultades físicas. Un segundo representante, que es Contreras, y si no me equivoco, la mayoría de los representantes que voy a mencionar son españoles, y eso es como se puede decir, un tirón de oreja igual para los demás hispanos o autores de Latinoamérica, que también hemos producido pocas definiciones y hemos participado poco de las discusiones filosóficas en torno a lo que es la educación física. Por eso también es mucho más común encontrar definiciones de autores europeos. Bueno, Contreras dice
La educación física es sobre todo educación cuya peculiaridad reside en que se opera a través del movimiento. Por tanto, no es educación de lo físico, sino por medio de la motricidad. Acá ya podemos empezar a ver algo que, si lo queremos analizar profundamente, es conflictivo, porque dicho autor se enfrenta al concepto de físico y lo contrapone con el de motricidad, diciendo, en otras palabras, que lo idóneo es hablar de motricidad y no de educación física. Y lo que sí no podemos saber a simple vista, ¿cuál es el trasfondo filosófico de rechazar lo físico? ¿Simplemente por una renovación conceptual o pueden haber ideas más profundas? Eso a simple vista no lo podemos determinar. Cecchini señala que la educación física es educación del ser humano que dialoga, se comunica, se compromete físicamente con el mundo. Acá ya podemos darnos cuenta que para Cecchini existe una realidad física, no la niega ni la combate. Pero además, no, además Cecchini incorpora el concepto de motricidad en su definición. Esto quiere decir que igual se mantiene actualizado en cuanto a la evolución de los conceptos. Señala que también es un diálogo, comunicación motriz que hemos precisado en una consideración ontológica. Ontológica es un término que viene de ontología, es un concepto filosófico y que señala el estudio del ser humano en general. En la motricidad humana como superadora de cualquier concepción educativa parcelada. Eso también es interesante lo que señala, porque también es muy conflictivo, sobre la parcelación o no parcelación de la educación en cuanto a los ámbitos del ser humano. Lagardère señala que por educación física se conoce la disciplina normativa que, formando parte de las ciencias de la educación, se ocupa de llevar a cabo un determinado proyecto educativo a través de contenidos y estrategias metodológicas específicas, que tienen en la corporalidad su referente óntico. Al también mencionar la corporalidad, Lagardère también podríamos decir que por un lado no se enfrenta tan directamente al concepto de educación física. Y la definición de Lagardère también podemos darnos cuenta de que es muy referida al ámbito escolar, cuando es cierto que educación física es más que educación física en la escuela. La educación física, claramente que una de las más importantes, es reconocida en la escuela, pero educación física podemos hablar en muchos otros ámbitos que no son escolares. Educación física en la ciudadanía en general, por medio del Estado tiene muchos programas que puede hacer educación física, el propio niño que no va al colegio en su infancia, se educa físicamente también, etc. Luego Blázquez señala que la educación física es una verdadera pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Para entender a Blázquez y su definición, hay que saber que Blázquez ha sido muy influenciado por la corriente praxeológica, que la praxeología es un intento de superar también el concepto de educación física de un pensador francés que es Parlevas, y para él el término conducta motriz es muy importante. Y en último lugar, yo he incluido una definición que he ensayado en un libro que he sacado recientemente, donde trato de asumir una postura filosófica desde el cuerpo vivo. No obstante, me he dado cuenta de que me hubiese gustado agregarle algo más. Esta definición es que la educación física es un proceso dinámico orientado a lograr modificaciones del cuerpo humano vivo. Y yo lo hubiese agregado a través del movimiento. Viendo todas estas definiciones,
podemos darnos cuenta de que no todos entienden lo mismo sobre lo que es la educación física. Y esto también ha sido señalado por varios autores, de que el término educación física es un concepto que está influenciado por la historia, por la cultura y por la ideología de cada autor o especialista que se refiere a una definición o una conceptualización del término. Ahora voy a mencionar un poco sobre, más allá de la definición, sino también sobre algunas consecuencias de las concepciones filosóficas en torno al término educación física. Desde la perspectiva materialista, donde todo es cuerpo, se ha defendido un cuerpo vivo solamente subjetivo. Y esto a mí me parece muy bien, que muchos pensadores situados en la corriente materialista han rescatado o se han enfrentado al objetivismo que hay en la educación física. Esto quiere decir a un objetivismo que solo se preocupa del músculo, de la fisiología, del aspecto material del cuerpo humano. Entonces, muchos pensadores que se ubican en esta corriente materialista han dicho, no, la educación física también tiene que ver con aspectos históricos, con aspectos culturales y con aspectos subjetivos. Pero, dentro de su concepción, ellos rechazan el término educación física y a su vez rechazan el término también de actividad física, porque para ellos es redundante, entendiendo que todo es físico, todo es material. Entonces, cabría hablar de otros conceptos para no darle espacio a que se entienda lo físico solamente como algo objetivo o como algo carente de subjetividad. Luego tenemos, como he mencionado en un principio, la perspectiva ecléctica, que entiende la existencia del cuerpo y del alma, donde se entiende un cuerpo vivo, subjetivo, pero a su vez objetivo. Esto quiere decir que se encuentran integrados, no necesariamente separados. Y dentro de esta concepción se acepta el término educación física, pero se exige una renovación del término. Es decir, no podemos seguir hablando del término educación física de manera tan mecanicista o tan objetivista, como sí se ha hecho por mucho tiempo. De hecho, en esta concepción objetivista se desconocen las emociones, se desconocen aspectos morales, se desconocen muchos aspectos que escapan a la biología. Y la mayoría del énfasis está en el aspecto biológico. De hecho, por eso se le conoce también como una perspectiva biomédica, donde se hace un excesivo uso y espacio de la educación física para esos aspectos, desconociendo los otros. Y finalmente, en la perspectiva idealista y mecanicista, se entiende la existencia del cuerpo y del alma, pero el alma es visto de manera superior al cuerpo. De hecho, eso ha influenciado mucho la educación en general, donde podemos ver que la asignatura de educación física tiene muy poca importancia versus educación matemática, educación de las ciencias naturales, del lenguaje, porque hay una idea filosófica de fondo que dice que la educación física es importante, pero no tanto. No es tan importante como las cosas del espíritu. La educación física no tiene nada que ver con lo espiritual. Solamente lo intelectual es espiritual. Y esa idea todavía está influencia en las escuelas de la mayoría del mundo. Muy pocas partes han combatido esa idea implícita en la escuela. Bueno, desde esta mirada idealista y mecanicista, el cuerpo es visto como un cuerpo máquina, un cuerpo objetivo, y se hace una aceptación del término educación física. No tienen ningún problema con el término, pero es una interpretación acrítica. Dicen, no hay que cambiarle nada. Educación física es perfecto y no tenemos que hacer ningún análisis profundo porque no es necesario. Entonces,
ahí tenemos tres corrientes filosóficas que podemos ver que tienen una diferente postura frente a lo que es la educación física. Bueno, si es que alguien quiere profundizar un poco más estas cuestiones, yo he publicado 2 artículos donde he desarrollado un poco esta idea. El primero de ellos en la revista digital de educación física EMASF, que se titula Fundamentos para una educación física postcartesiana. Análisis crítico a la ciencia de la motricidad humana. Si es que alguien quiere seguir indagando en esto. Y el siguiente es publicado en la revista Retos, que se llama El término educación física en la posmodernidad, contribución de algunas perspectivas fenomenológicas, donde acá filosofo un poco sobre el término educación física. Bueno, y llegado el final de mi presentación, yo voy a hacer una defensa filosófica de lo que es la educación física. O sea, una defensa filosófica de la idoneidad del término educación física. Pero antes de ello, voy a mencionar una cita de Yeichat que se ataca directamente al concepto de educación física. Entonces quiero partir desde ahí para que les quede bien claro la antipatía que existe ante el término educación física para hacer la defensa. Bueno, Yeichat señaló que el término educación física resulta semánticamente muy poco afortunado. Educación física es obvio que significa educación de los físicos, como si pudiéramos compartimentar a la persona en lo físico y lo no físico, donde supuestamente incluiríamos lo intelectual, lo afectivo y otros los intangibles. Si fuera posible, la palabra educación física resultaría antitética, puesto que lo físico no se puede educar. En todo caso, se podrá moldear o como mucho adiestrar. Bueno, esta es una cita de una autora española que se va en picada contra el término educación física. Pero yo debo decir que lo que ella no considera en esta reflexión es que es que lo físico y lo no físico no necesariamente deben estar separados, sino que pueden estar integrados y aún así se puede hacer referencia más a uno que a otro. Eso ya es parte de mi defensa. Y para defender también quiero incluir una cita de Søren Kierkegaard. Quiero partir desde ahí, que Søren Kierkegaard es el padre del existencialismo, donde él señala que el ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. Dentro de lo finito y lo infinito podríamos hablar también de lo físico y lo no físico. A partir de eso yo he agregado alguna idea, donde he dicho que el ser humano es una síntesis de lo físico y lo espiritual. El ser humano sí se puede educar. Entonces, si podemos educar al ser humano, podemos educar lo físico, entendiendo que lo físico nunca es ajeno al ser humano. También en respuesta a Yeichat, que decía que lo físico no se podía educar. También me pregunté, ¿qué es lo físico del ser humano? Yo diría su cuerpo. ¿El cuerpo se puede educar? Yo respondo que sí. ¿Cómo? Yo digo por el movimiento. Entonces finalizo diciendo que el movimiento humano, la motricidad humana son fundamentales, pero son secundarios, de modo que el término educación física, o también podríamos decir educación corporal, es representativo. No obstante, todo lo que es mencionado, sobre todo la última parte, es una defensa personal, a partir de mis estudios. Por lo tanto, cada uno de ustedes, personas especialistas en educación física, en actividad física y deporte, debe realizar sus propios estudios si es que quiere posicionarse frente al tema. Entonces yo les dejo las siguientes preguntas para finalizar.
existe lo físico y lo no físico, es decir, lo material y lo inmaterial, y en el caso que respondan que sí, debiesen preguntarse también cómo existe o cómo coexisten. Bueno, finalmente para despedirme, les quería comentar que hay un libro que saqué en España y me lo han mandado a Chile, algunos ejemplares que todavía tengo disponibles, que se llama Filosofía y Educación Física, ahí sí se puede ver. Y si es que alguien está interesado, me puede escribir. Y creo que ya no estoy compartiendo, ¿cierto? No, Ah, ya ya no. dejó de compartir pantalla. Listo, muchas gracias por su atención. Eh, Muchas gracias, profesor, por su presentación. De verdad que es un tema súper distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar y a ver siempre. Así que de verdad que muchas gracias por su propuesta. Yo no sé, pero me gustaría si es que alguna persona tiene alguna duda, consulta, la puede escribir por el chat o levantar la mano como guste. El micrófono está abierto. Profesora Paula. Hola Felipe, me gustó mucho la postura que tú estás teniendo, sobre todo por tu estudio, pero me gustaría un poco hacerte unas consultas respecto a lo último que se está trabajando en Chile o a partir, no sé si de la pandemia, pero sí como que se ha puesto mucho más en la palestra, aparte de esto, de lo que es el desarrollo integral, que la educación física, ¿cierto?, aporta a todo lo que el desarrollo es integral, pensando en los 4 canales de desarrollo, ¿cierto? Lo físico, lo emocional, lo mental y lo motriz y lo social, ¿cierto? En todos esos aspectos. Entonces, con lo que tú estás planteando, esta postura que se está teniendo un poco en Chile respecto de lo que es la educación física o la clase de educación física, ¿estaría en alguna corriente, estaría contradictorio? Se reafirma un poco con lo que tú estás planteando, conocer tu opinión respecto a eso, cómo se podría fundamentar esa parte. Porque ¿te acuerdas que nosotros últimamente conversamos, y tú siempre con la profesora han hablado de las emociones, y cómo la educación física permite educar las emociones? Entonces ahí es como que uno dice si solamente es filosofía, o si eso es parte del desarrollo integral, aunque no lo veamos como tal, en los OA de educación física, ¿cierto? En las bases curriculares no está tan explícito, sino que se deja un poco más como lo complementario. Eso quería consultar. Sí, con respecto a lo que yo, o sea, mi postura de educación física, y también relacionado a la educación integral, yo creo que justamente parte desde ahí mi entusiasmo por hablar de esto, porque considero que tratar de atacar el término físico o la realidad física del ser humano es un poco atacar también la formación integral. Es más, yo diría que lo físico ha tenido muy poco espacio en la escuela. Y como muestra de ello, es la poca cantidad de horas que suele haber en educación física. No obstante, también sobre las posturas chilenas que yo puedo percibir, yo percibo que están todavía muchos especialistas en la postura idealista. Esto quiere decir que lo intelectual está por superior a lo corporal, a lo físico, entendiendo que siempre eso sí está integrado, que eso es lo difícil también de entender. Pero ¿por qué se nota eso? Porque no veo la necesidad de ellos de cuestionarse el término educación física. Y también le dejan muy poco espacio a la subjetividad. Y la emoción es algo sumamente subjetivo. Y podemos ver que en el currículum lo emocional no tiene espacio casi. Y el currículum también es muy objetivista. Si es que yo he hecho varios análisis del currículum chileno, pero cualquier otra persona que quiera hacer un análisis crítico se va a dar cuenta que el aspecto subjetivo no
no está muy presente. Y eso tiene mucho que ver con la perspectiva conductista. De hecho, en las universidades, como usted sabe, profesora Paula, se está haciendo un cambio hacia las competencias, porque la competencia viene influenciada por el constructivismo, y el constructivismo trata de superar el conductismo. Pero en las escuelas todavía no se da ese paso de superar el conductismo, todavía no se habla de competencia en términos fuertemente. Y cuando se empieza a hacer eso, ya también se van a tener que empezar a tener una mirada más integral de la enseñanza, no tan parcelada. Y por otro lado, veo también que hay muchos especialistas que se están posicionando en la otra corriente, que es la corriente subjetivista, donde todo es subjetivo y se niega totalmente los aspectos objetivos fisiológicos, y todo lo que tiene que ver sobre todo con el factor biológico. Y desde esa perspectiva se va en contra del término educación física. De hecho, es una postura también muy crítica con todo lo que se tenga que ver con la condición física. Entonces, creo que todavía falta mucho en Chile para esta discusión. Creo que ojalá esté empezando y podamos discutir más sobre estas cuestiones. Gracias, Felipe. Muchas gracias, profesora, por su pregunta. ¿Alguien más que desea hacerle una pregunta al doctor Felipe? Yo. Adelante, profe. Ya, yo no le voy a hacer una pregunta, sino que quiero que reflexionemos con todo lo que él nos ha planteado, porque en verdad uno cuando empieza a revisar la parte filosófica, se da cuenta de que no estamos tan al día en ello. Y entonces, realmente uno dice, ¿cómo es posible que nuestra profesión, la educación física, sea tan secundaria? No la veo como en primer plano, como la gente, por lo menos acá voy a hablar en Chile, porque en otros países donde yo he estado sí le da la importancia que tiene, y por algo los filósofos, los grandes filósofos, han hablado siempre de la actividad física, de la educación física, filósofos destacados. Y yo quiero felicitar al profesor Mujica porque realmente eso que él ha estudiado y que está haciendo, ¿no?, va a llevarnos a hacernos muchas preguntas y que van a ser realmente aporte para mejorar el estatus de la educación física, la actividad física, y no va a haber otra vez otra sacada como sucedió con tercero y cuarto medio, que sacaron la actividad física sin haber realmente motivos, haberse trabajado realmente y haber pensado que mucho de eso ha sido dejando de lado nuestra profesión. Entonces, al profesor, muchas felicitaciones, le deseo y que siga profundizando en toda esta materia que nos va a ayudar a todos a colocar a la educación física en un mejor, digamos, lugar, ¿no? Entonces, gracias, profesor. Gracias también, Ana, por darme la oportunidad de decir lo que uno realmente siente en esto. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su reflexión. Es verdad, nosotros en su momento igual lo conversamos, sobre todo cuando estábamos viendo todo el tema del cambio de EFI a optativo, fue un tema que se tocó y considero que tiene toda la razón, que es algo que se debe interiorizar mucho más y que se debiese conversar mucho más. Profesora Paula, usted había levantado la mano, si es que no me equivoco. Sí, otra vez, Felipe, quiero gustar un poco de tu opinión
hablando justo, engancharme un poco en lo que dijo la profesora Nelly, ¿cierto? Tú hablaste del conductivismo y el constructivismo que estamos teniendo actualmente ahora, que esperamos que se instalar competencia en los profesores. En la Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Uno de los sellos que nosotros tenemos dentro de lo que es la formación para todos nuestros profesionales es que sea una persona reflexiva y crítica frente a sus propias disciplinas. ¿Consideras tú que es importante que no solamente quizás desde primer año o en qué etapa crees tú que podríamos nosotros empezar a hacer estas discusiones? Porque a lo mejor yo puedo decir en primer año se podría tener, yo no saqué los cálculos por favor, cuando yo estudié educación física, ¿cierto? Empezamos en primer año con la profesora Nelly, vimos todo lo que era, ¿cierto? La historia, la evolución de la educación física y los requerimientos que esta tiene. Y vimos varios principios que tenía. Entonces, ¿y por qué se fundamenta? Y quizá ahí muchos de los que estuvimos en esa época empezamos a cuestionarnos en decir, bueno, ¿desde qué, de todas estas miradas, de todas estas corrientes, desde dónde yo me voy a parar como profesional? Porque la universidad yo espero que en la universidad no tengamos, como tú dices, sacar robotitos para hacer una clase modelo, hacer esto, sino que pensar en que hagamos que él reflexione frente a lo que hay. Entonces, me gustaría saber tu opinión de eso. ¿Cuándo crees si es importante que dentro de la formación comiencen a hacer estos procesos dentro del plan de estudio, de reflexionar de lo que quieren hacer? Porque muchos entran con una motivación y esperamos que durante la formación ellos vayan reafirmando su quehacer, ya sea hacia la escuela o hacia la libre ejercicio de la profesión. Adultos mayores, pequeños, ¿cierto? Rehabilitación, etcétera. No sé si me expliqué bien lo que quería decir, que tengo un poco enredada la idea. Sí, no, yo la entendí, profesora. Yo creo que estas discusiones se podrían hacer desde el primer año, siempre, eso sí, entendiendo que el alumno de primer año llega mucho más ingenuo o mucho más ignorante en torno a muchos saberes. Entonces, se podría hacer, esto, al final, los aprendizajes intelectuales, yo los veo muy similares a los aprendizajes motrices, que podríamos aplicar el principio de lo simple a lo complejo, uno de los principios. Entonces, si partimos en primero, de forma más simple, es lo mismo que si quisiésemos, porque al final la filosofía también es una ciencia general, es una actividad de investigación. Entonces, lo mismo que si queremos que un alumno termine haciendo una tesis al final de los estudios, tenemos que prepararlos antes en todos los saberes que se requieren para investigar, o estoy hablando a nivel de magíster, de doctorado, o cualquier otro nivel, o si queremos incluso que el estudiante de pregrado logre saber, investigar un poco el aula, hay que formarlo en ello. Entonces, en esto de filosofía sería lo mismo, habría que partir desde los saberes más simples e ir progresando en algunas dificultades y también ojalá llegando al nivel donde el propio estudiante pueda desarrollar su propia perspectiva y no necesariamente asumir las otras perspectivas que ya hay. Y eso tiene que ver también con su historia de vida, va a tener que ver con sus propios ideales, sus propios sueños, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que desde el principio, incluso estas mismas discusiones seguramente las deben ver muy someramente en el colegio, en la asignatura de filosofía. Es muy probable que el profesor de filosofía en las escuelas pueda referirse a ideas en torno al cuerpo humano. Por ejemplo, si aborda a Platón, es súper importante la postura de Platón frente al cuerpo y todo lo que vino después. Entonces yo creo que se puede desde temprano. Y quería aprovechar de hacer una reflexión a partir de lo que dijo también la profesora Nelly y lo que ha dicho la profesora Paula. Es
es tremendo lo que pasó con esto de haber eliminado educación física de tercero y cuarto medio, pero también lo que para mí fue tremendo es ver lo débil que estamos intelectualmente para defendernos frente a los otros profesores, porque mucha gente se quedó o se convenció o todavía tiene muy implícito la idea de que lo intelectual era más importante y que historia es más importante que educación física, y mucha gente, pero también no lo veo solo a nivel de especialistas, sino a nivel de país, cómo la gente también, las familias, se queda tan tranquila de que eliminen educación física por matemática, o por lenguaje, o por biología, por física, lo importante. Entonces, eso refleja mucho qué es lo que se ha ido cultivando, qué es lo que estamos cosechando. Entonces, si queremos algún día dar vuelta lo que está sucediendo, vamos a tener que prepararnos mucho para discutir al más alto nivel con todas las personas de educación, partiendo por discutir qué es educación. Eso vamos a tener que saberlo muy bien. Y dentro de ese concepto que tengamos de educación, lo físico, la educación física debe tener un protagonismo, y como lo tiene. Entonces, el día que manejemos muy bien esos conceptos, y ojalá sea a nivel global, no, nos va a doler mucho que se tomen este tipo de decisiones. Y podemos ver que yo, por lo que veo a nivel país, no dolió mucho la decisión. Le dolió sí a los que más saben la importancia de la educación física, pero, pero finalmente se siguió y ya estamos dentro de esta rueda y se quitó nomás educación física de esos niveles. Entonces vamos a tener que esforzarnos harto para volver a poner la cuestión a nuestro favor de nuevo. Muchas gracias, doctor, por su reflexión. Luis tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, no tengo una reunión a las 7, pero no quería dejar de felicitar al colega y de tomar lo último que dijo. Lo último que dijo tiene mucha razón. Una de nuestras falencias es el dominio conceptual. Y el dominio conceptual se consigue solamente estudiando, leyendo en algunos casos, ¿ya? Entonces el esfuerzo de Felipe, permíteme que te tutee, es encomiable, es innegable. Gracias por esos aportes que nos permiten repensar nuestra profesión. ¿Sí? Bienvenida cualquier esfuerzo, cualquier dedicación que nos permita repensar, reubicarnos en el espacio y en el tiempo, porque evidentemente no podemos estar trabajando una educación física del siglo XVIII o del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y hay que readaptarse, pero sin estudios no se consigue. ¿Ya? Es decir, yo le digo a mis estudiantes, con más de lo mismo no vas a hacer ningún cambio. ¿Ya? Así que bienvenido a esto, colega, que les vaya muy bien, gracias por la invitación. Llegué por otro camino, ¿cierto? Y bueno, ahí también les dejo un link porque yo estudié en Brasil sobre la pedagogía de la cultura corporal, por si les interesa. Pero quiero cerrar con eso, con esta dedicación de felicitar al profesor Felipe porque nos hace falta, sí podría decirse filosofar, ¿ya? Pero no quedarse en la filosofía, se puede construir a través de ella. Muchas gracias, colegas, que estén bien, que les vaya bonito. Gracias, profesor Felipe. Un gusto. Bueno, muchas gracias. En el chat pueden encontrar el link que dijo el profesor. Profesora Nelly, ¿usted quiere decir algo? Tiene el micrófono apagado. Quizás si aprieta el espacio en el teclado se le puede activar.
Igual con Alt, el botón de Alt y una A, puede también activarlo. Ya, ahora sí, disculpen. Quiero agradecer al Tricel, a Ana y me parece que José. Ustedes organizaron esto, ¿no es cierto? Ustedes Sí, organizaron profesora. esto, ya. Y a la profesora Paula por dar esta oportunidad, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Martínez, porque en verdad nosotros tenemos un desafío muy grande, porque tenemos que demostrar a la sociedad que la actividad física es fundamental, mirado de todos los puntos de vista. Y por ello vuelvo a felicitar al profesor, porque él se dio cuenta ya, ¿no?, de que nos hace falta algo, y así ustedes les deja una tarea para que ustedes comiencen a trabajar fuerte de la importancia de la educación física, porque los filósofos, ellos aportaron mucho, mucho a la actividad física, pero no los hemos estudiado en su profundidad. Así que gracias, Ana, gracias a José y especialmente a usted, profesora Magnere, por todo este esfuerzo que hace. Y al profesor doctor Felipe, felicitaciones y gracias. Muchas gracias, profesora. Esa es la idea. Ojalá que se siga hablando más de educación física y que se siga haciendo notable esta carrera. Sin más que agregar, y respetando los tiempos que habíamos establecido para el ciclo de conferencias, agradecer a cada uno de ustedes por asistir, por compartir y difundir este ciclo. Al profesor Felipe, que apenas le hablamos, al tiro dijo que sí, que él apoyaba, así que muchas gracias por eso también. Recordarle además que el próximo viernes tenemos otro ciclo, o sea, otra exposición con la psicóloga Tamara Tapia. Y el tema que va a hablar ella es sobre violencia en las relaciones de pareja, estereotipos, violencia en el pololeo y conductas de control, así que las dejamos invitadas a esa exposición. No sé si el profesor quiere decir algo más para finalizar. No, nada más. Muchas gracias nuevamente por la invitación, que se encuentren muy bien y éxito con todas las actividades que organicen. Muchas gracias y espero que tengan una muy linda noche. Que estén bien. Listo, adiós, que estén bien. Gracias a todos. Saludos a todos y todas. Gracias a todos.